Bien, mis estimados jóvenes, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a empezar con las clases en vivo, ya. Y bueno, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de los niveles de lectura, un tema medular, importante, pero fundamentalmente pues lo que se requiere es bastante práctica, ¿no? Ok, jóvenes, bienvenidos nuevamente al curso. Y bueno, empezamos ya. Rápidamente a ver acá, jóvenes. El propósito fundamentalmente para el día de hoy es que usted logre identificar y diferenciar cada uno de los distintos niveles de lectura. Ok, a ver, veamos. Pero antes, doctor, valga en todo caso la trascendencia del tema. ¿Por qué te vamos a enseñar el tema de los niveles de lectura? Fíjate, doctor, acá cuando vamos a hablar justamente de la realidad de nuestro... Ahí está, por acácito, a ver, un ratito, mira acá, campeón. Bueno, la realidad de comprensión lectora en nuestro queridísimo Perú no es alentador, dado que presentamos serias deficiencias, y eso se puede ver en los exámenes de la evaluación censal y también en los exámenes de PISA, ¿no? En donde un gran sector de la población estudiantil justamente de primaria y secundaria no entiende lo que lee. Pero bueno, esto simplemente tiene sus raíces justamente en los hábitos que perseguimos cada uno de nosotros, ¿no? De la población y todo eso, ¿no? De la población en general en sí, ¿no? Porque lamentablemente, pues fíjate que al peruano le falta justamente, ¿qué cosa? Hábitos de lectura. Y eso tiene que ver con la realidad de nuestro Perú, ¿no? Factores sociales, contextuales, económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Otro dato importante, ojo, tú sabes que los exámenes de PISA se realizan cada 3 años. Por ejemplo, fue el 12, fue el 15 y fue el 2018, ¿ok? En el 2018, fíjate, ojo, en el Perú mejoramos en matemática y ciencia, ¿ok? PISA es una institución que evalúa 3 ítems: lectura, matemática y ciencia. En matemática hemos mejorado, en ciencia también. Pero fíjate acá, doctor, ojo, es masa. En matemática, doctor, hay un ascenso, en ciencia también. Pero en lo que concierne a lectura, fíjate acá, hemos subido solamente 3 puntitos. Pero igual, doctor, con relación a PISA del 2015, lo que indica fundamentalmente pues bueno, que las políticas de Estado a nivel del Ministerio de Educación no están de repente paliando este gran problema, ¿no? Entonces, he ahí la razón fundamental justamente para enseñar este tema de los niveles de lectura. Y tú sabes, joven, fundamentalmente que en cualquier institución donde usted va a postular, le van a preguntar sobre comprensión de textos. Ok, entonces, doctor, dado la trascendencia, dada la coyuntura justamente de este tema de comprensión lectora, implica justamente pues en enseñar este temita de los niveles de lectura. A ver acá, veamos, campeón. Profe, vamos con el concepto clave. ¿Qué es leer? Doctor, a ver acácito. Empezamos. Cuando yo hablo, doctor, básicamente de la lectura, lo que tú tienes que entender es esto, ¿no? Leer consiste en ¿qué, profesor? En descifrar el código de la letra impresa para que ésta tenga significado y como consecuencia se produzca la comprensión del texto. O sea, doctor, en términos generales, profesor, ¿qué es? Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa. Pero ese proceso de descifrar implica que usted conozca el significado, ¿ok? Y naturalmente, pues, doctor, cuando usted conozca el significado, va a extraer en todo caso el sentido del texto. O sea, va a comprender el texto. O acá tenemos otra definición. Dicho de otro modo, leer es un esfuerzo que busca, mira acá, ojo, busca significado.
es una construcción activa del sujeto mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias. Entonces, profesor, lo que estamos entendiendo ya, profesor, ¿qué cosa es leer, profesor? Justamente, doctor, cuando yo te hablo de la lectura, profesor, lo que me indica justamente que es, implica, profesor, una búsqueda, doctor, de significado. No te olvides esto, ¿ya? Ok. Es la búsqueda de significado. ¿Está bien? Ok. Vamos, ojo, ¿qué es leer, profesor? La búsqueda de significado. ¿Ok? No te olvides eso. Vamos. Ok. ¿Por qué tenemos otra definición? Dice un ratito por acá. Ya. La comprensión es el intercambio dinámico en donde el mensaje que transmite el texto es interpretado, profesor. Acá está, mira acá. Ojo, acácito. ¿Listo? Mira acá. La comprensión es el intercambio dinámico en donde el mensaje que transmite, mira acácito, esa partita ya, que transmite el texto es interpretado por el lector. Acácito, ¿ve? O sea, profesor, ¿qué cosa es comprensión de textos? Justamente implica, la interpretación del texto. ¿Ok? Y ese proceso de interpretar un texto implica en buscar el significado del texto. Recuerda que, doctor, cuando hablamos de una comprensión lectora, la unidad básica es el texto. Y cuando hablamos del texto, fundamentalmente, profesor, un texto, ¿qué cosa es? Es un acto también de comunicación. La comprensión de textos es un acto comunicativo, donde hay emisor, hay receptor, hay canal, hay código, etcétera, etcétera. Y tú sabes, por tu profesor del lenguaje, para que haya comunicación, tanto emisor como receptor tienen que entenderse, tienen que manejar un código, tienen que manejar el mismo canal, tiene que haber un intercambio de mensajes, tienen que hablar de un mismo o un solo referente para que haya comunicación. Lo mismo funciona acá. El emisor naturalmente es el autor del texto. El receptor es tu persona. El canal, profesor, en este caso es visual, ¿no? A través del papel. El mensaje, profesor, el contenido del texto. El código, la lengua que estamos hablando. Hasta ahí chévere. Pero acá justamente radica la vital importancia en que el receptor, tiene que entender justamente qué cosa, profesor. Ojo, tiene que entender el mensaje, doctor, que ha sido en todo caso codificado. Tiene que entender, o sea, tiene que descifrar ese mensaje. ¿Ok? Tiene que interpretar, tiene que buscar el significado. Y eso justamente es comprensión lectora. En términos generales, resumiendo todo lo que te he dicho hasta acá, doctor, ¿qué es la comprensión de textos? Implica, doctor, justamente ¿qué cosa? Buscar un significado, descifrar el texto, ¿ok? Interpretar el texto. Se acabó el chiste, ¿ok? Ok. Vamos, profe. Sigamos, profe. Ahora sí, vamos con los niveles de lectura, doctor. Recordando, campeón, justamente que la comprensión de textos es el proceso de abstracción de ideas explícitas e implícitas. ¿Qué es explícito? ¿Qué es implícito? Te explico acá, doctor. Vamos por acá. Te explico con los niveles de lectura. Profesor, ¿cuántos niveles de lectura hay? A ver acá, campeón. Chequea. Nivel literal y el nivel no literal. Cuando yo te hablo, doctor, ojo, del nivel literal, doctor, lo que tú sabes que acá hay dos conceptos. El acceso y la recuperación de la información. ¿Ok? O sea, profesor, escúchame bien. ¿Ok? A ver acá, campeón. Ojo, a ver acácito. Ratito. Un rato por acá, campeón. Carambas. Bueno. Ok, listo. O sea, doctor, cuando yo te hablo del nivel literal, escúchame bien. Básicamente, profesor, lo que hay es esto. Hay un acceso, escuchen bien, del lector hacia la información del texto.
O sea, todo lo, doctor, lo que trata este texto fundamentalmente, doctor, hay un acceso. Es como si usted, por ejemplo, sabe la contraseña del Facebook de tu mejor amigo. Tienes un libre acceso, profesor, al 100%. ¿Está bien? Pero como te interesa la información, como es de tu gusto, como es de tu agrado, profesor, hay una recuperación de la información, porque tú, de hecho, cuando vas al Facebook, ¿tú qué haces? Profesor, rápidamente, ¿qué haces? Te vas a los mensajes, miras los mensajes. Y fíjate que toda esa información que estás observando se queda grabada acá, en tu cerebro. O sea, profesor, que hay una recuperación de la información. O sea que, doctor, si acá, por ejemplo, te hacen cualquier tipo de pregunta, ¿dónde está la respuesta, profesor? En el texto. En el texto. Y si está en el texto, doctor, ¿qué tipo de información es? Si está en el texto, doctor, es una información, no te olvides acá, campeón, explícita. Si está en el texto, profesor, ¿qué tipo de información es? Explícita. No te olvides esto. ¿Ok? Explícita. ¿También? A ver, acasito. Repito, hay un acceso a toda la información y naturalmente hay una recuperación de la información, pero con relación al texto. Y si te hacen acá cualquier tipo de pregunta, ¿dónde está la respuesta, profesor? En el texto. Y si está en el texto, profesor, ¿qué tipo de información se maneja? Profesor, se maneja una información tipo explícita. ¿Está bien? Ojo. Ahora a ver acá, profesor, ¿y cómo te pueden... Ratito, acá primero, ¿ya? ¿Cómo te pueden preguntar, profesor, por el nivel literal? A ver, acácito. Mira acá. Acá. Leamos el texto, profesor. Dice acá: el maremoto más antiguo del que se tenga registro en el Perú fue el que se produjo el 9 de julio de 1589. Este tsunami se produjo a lo largo de la costa de Lima. El mar subió 4 brazas, aproximadamente 6 metros, destruyendo propiedades unos 300 metros tierra adentro. Las olas inundaron aproximadamente 10 kilómetros cuadrados. Esta gigantesca ola fue ocasionada por un sismo de intensidad 8, cuyo epicentro estuvo cerca de la costa de Lima y que destruyó la ciudad, perdiendo la vida cerca de 22 personas. ¿Sabías que el Perú y sus secretos, la República? ¿Qué te he dicho, campeón, yo del nivel literal? Si te hacen acá cualquier tipo de pregunta, ¿dónde está la respuesta? Profesor, automáticamente la respuesta, profesor, está en el texto. A ver, acasito, veamos. ¿Cuál fue el maremoto más antiguo del que se tiene registro en el Perú? Mira acá, chequea. El maremoto, carambas, ratito, carambas, esto no, ratito, cambiamos, ok, ratito, está, ratito, ok, vamos. Un rato, chiquitos. Ok. Esto está que fastidie, carambas. Ok. Ya está. Ya está. Listo. Ok. A ver acá entonces. Veamos. Mira acá. ¿Cuál era tu preguntita acá, tigre? ¿Cuál fue el maremoto más antiguo del cual se tiene registro en el Perú, profesor? Mira acá, chequea. El maremoto más antiguo del que se tenga registro en el Perú fue el que se produjo el 9 de julio de 1589. Listo, profesor. ¿Dónde está mi respuesta? ¿Cuál fue, profesor?
el maremoto. ¿De cuándo, profesor? ¿De cuándo? Del 9 de julio de 1589. Doctor, para ese tipo de preguntas, ¿dónde está la respuesta, profesor? En el texto, pues, profe. Por eso se llama nivel literal. ¿Por qué? Porque siempre la respuesta va a estar en el texto. Y acá, ¿cuántas personas perdieron la vida en el maremoto más antiguo? Mira, Casito, chequéalo, mira acá. Esta gigantesca ola fue ocasionada por un sismo de intensidad 8, cuyo epicentro estuvo cerca de la costa de Lima y que destruyó la ciudad, perdiendo la vida cerca de 22 personas. Y se acabó el chiste, campeón. Mira esto, tigre. ¿Cuántos han muerto, profesor? Rapidito, automático. 22 personas. Es el nivel más básico de comprensión de textos. Es el nivel más primario, ¿ok? Entonces, profesor, para todo ese tipo de preguntas, ¿dónde está la respuesta? En el texto, pues, profesor. ¿Y cómo te pueden preguntar por el nivel literal? Si es que te voy a dar acá un dato más. De acuerdo al texto, no se menciona en el texto, es incorrecto según lo planteado, una idea incorrecta, una idea afín, una idea similar, según lo planteado por el autor, es incompatible, es compatible, etcétera, etcétera. Pero para todos esos tipos de pregunta, ¿dónde está la respuesta? En el texto. ¿Queda? Queda, profesor, queda. Chévere. ¿Ok? Entonces, mira, campeón, acá. Cuando yo te hablo, doctor, repito, a ver, a Casito, campeón. Cuando yo hablo, profesor, fundamentalmente del nivel literal, básicamente hay dos tipos de capacidades: el acceso a la información y la recuperación de la información. ¿Está bien? Accedemos a toda la información del texto y lo recuperamos en un 100%, de manera que si acá me hacen cualquier tipo de pregunta, profesor, ¿dónde está la respuesta? En el texto. Y si está en el texto, profesor, ¿qué tipo de información se maneja? Una información, doctor, netamente de carácter explícita. ¿Por qué, profesor? Porque está en el texto. Usted comprende todo lo que dice el texto, está ya en su cerebro, doctor, acá, en su cerebro. Podemos pasar al siguiente nivel, profesor. Primero al aspecto, pasamos al nivel no literal, pero primero al aspecto inferencial. A ver acá sí, doctor. Cuando yo hablo, doctor, del aspecto inferencial, rápido, doctor, ojo, integramos. Mira acá, ojo. Integramos, profesor, ¿qué cosa? Ojo. Esto. Así. Integramos, profesor, escúchame bien, doctor, escúchame bien. La información de este lector más la información del texto. Ambos. Si pregunta ahí, escúchame bien, dice el texto, o te pregunta así: ¿de qué color se viste constantemente la protagonista? Profesor, fíjate, profesor, acá en mi texto dice que se viste de color negro, profesor. Muy bien, doctor. Eso viene a ser la información del texto. ¿Ok? Ahora vamos, doctor, a lo que tú sabes, a lo que tú conoces, a tu información, a tus conocimientos previos, doctor. En tu contexto, en tu cultura, ¿quiénes se visten constantemente de color negro? Ah, profesor, debe ser aquella persona que ha perdido a un ser querido o a un familiar, profesor. Ah, ya, profesor. Otro puede decir un metalero, pues, profesor. O incluso otro dice, no, es un emo, pues, profe. Pero esos son tus conocimientos previos. Entonces ahora vamos a integrar ambos. Entonces, señor, si esta protagonista constantemente se viste de color negro y en tu cultura el color negro significa, integramos eso. ¿Para qué, profesor? Para que en función de eso, doctor,
elaboremos una interpretación. Entonces, doctor, para ti probablemente la protagonista sea una viuda, pues, profesor. O sea, una metalera, pues, profesor. Estamos elaborando una interpretación. Y cuando usted elabora una interpretación, elabora una inferencia. Y cuando elaboras una inferencia, doctor, ojo, a ver, acácito creo que nos fue un poquito. Doctor, manejas una información implícita. ¿Por qué? Porque no es aquella información, doctor, que está dentro del texto, pero se desprende, pero se sobreentiende, ¿ok? Y cuando hablamos de inferencia, doctor, 3 tipos de inferencia: inducción, deducción y extrapolación. Naturalmente tú ya sabes esto. Inducción, profesor, cuando vas donde, de lo particular, a ver acá, en lo particular, profesor, a lo general. Deducción, un ratito, carambas, pásame el borrador, listo. Ok, profesor. ¿Cómo es inducción? De lo particular a lo general. ¿Y cómo es, profesor, acá la deducción? Profesor, un ratito. Ok, a ver, acásito, profesor. Inducción, profesor, justamente de lo particular a lo general. Ok, a ver, acásito, profesor. Y cuando yo hablo por acá, doctor, escúchame bien, cuando yo hablo de la deducción, ok, acásito, doctor, veamos. Cuando yo hablo, doctor, carambas, acásito está. Cuando yo hablo, doctor, de la deducción, ojo, de la deducción. ¿Cómo es, profesor, la deducción? De lo general a lo particular. Claro, pues, profe. De lo general a lo particular. ¿Ok? Y cuando yo te hablo de extrapolación, doctor, ¿qué cosa es? Implica crear supuestos casos. ¿Ok? Practiquemos a ver acá. Por ejemplo, cuando yo digo, mira, Pepelucho, yo ya no puedo estar contigo porque fíjate que mi ex era perro. Por lo tanto, para mí todos los varones son perros. Poniendo la palabra perro, ¿no? ¿Inducción o deducción? Al ojo, profesor, de un caso particular como su ex, está generalizando, por lo tanto sería un caso de inducción. Pero cuando yo digo, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino para la salud. Si tomas cerveza, te puede causar daño en tu organismo. Profesor, mira acá. De bebidas alcohólicas, que algo general, estamos bajando a algo particular como cerveza. Deducción. ¿Ok? Ahora, cuando yo te hablo de la extrapolación, recordando que la palabra extra, campeón, extra, cuando yo hablo de extra, escúchame bien, a ver acásito, cuando yo hablo de extra, campeón, automáticamente la palabra extra significa fuera del texto, o sea, implica, como te había mencionado, crear supuestos casos. Por ejemplo, cuando yo digo, escúchame, todas las casas que tienen más de 5 pisos tienen ascensor. Tienes un caso externo al texto. ¿Qué pasaría si una casa tiene 20 pisos? Tiene ascensor, profesor. ¿Qué sucedería si una casa tiene 2 pisos? No tiene ascensor. La casa de mi vecino tiene ascensor, por lo tanto, profesor, tiene más de 5 pisos. Ya está. ¿Qué hemos elaborado? Supuestos casos. O sea, hemos elaborado una extrapolación. ¿Ok? ¿Usted comprende esto, campeón? El aspecto inferencial, ojo. Primero del nivel no literal. Recién puede pasar, doctor, al último aspecto. Pero primero, vayamos a esta partecita. A ver, doctor, el aspecto inferencial. ¿Qué dice profesor Acasito? Vamos a profundizar a ver esto, profesor. En el aspecto inferencial, campeón, del nivel no literal, ojo, buscamos relaciones que van más allá de lo leído. Explicamos el texto más ampliamente, agregando informaciones, Acasito está, ojo, informaciones y experiencias anteriores. Relacionando lo leído, ahí sabe, relacionando lo leído con nuestros saberes previos. Formulando hipótesis.
y nuevas ideas. ¿Ok? La meta del nivel inferencial es la, ojo a ver acasito, elaboración de conclusiones. Traducción, ¿a qué elaboras? ¿Qué cosa, profesor? Inferencias. Empezamos a ver ahí. ¿Y sobre qué? O sea, ¿sobre qué te pueden preguntar o cómo te pueden preguntar esto, profesor? Ah, profesor, mira, la formulación de hipótesis, identificación de temas o ideas principales. Ojo, pero acá, ojo, temas y ideas principales, pero dice acá, campeón, bien claro, escúchame bien. Ojo, que no aparecen explícitas en el texto. O sea, que no están mencionados en el texto. Explicación del significado de las palabras o expresiones difíciles, deducción del propósito del texto, identificación de referentes de distinto tipo, deducción del receptor del texto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok, vamos. Ok. ¿Y cuáles son los tipos de inferencia, profesor? Acasito tienes. Esto ya te he explicado, pero igual te lo voy a explicar. Profesor, ¿cuál es? A ver, acasito. Carambas, un ratito. Acá es. Inducción, deducción y extrapolación. ¿Ok? Cuando yo hablo de la inducción, el texto presenta pistas o datos particulares. ¿Ok? Frente al cual el lector obtiene una conclusión general. Listo, profesor. Ya está. Se acabó el chiste, profesor. ¿Ok? De lo particular. Carambas. Ok. De lo particular a lo general. ¿Y cómo es, profesor, la deducción? En el texto se encuentra una idea o ley general. En este caso, el lector obtiene una conclusión particular. Listo. Y se acabó el chiste, profesor. De lo general a lo particular. Ya está. Se sugiere obtener conclusiones lógicas y no mecánicas. O sea, doctor, ojo, aquella interpretación, deducción que usted va a hacer, doctor, tiene que responder a la realidad textual. Tiene que tener sentido. Tiene que tener lógica. ¿Y qué dice acá, profesor? A través del pensamiento de la extrapolación, a través del pensamiento lógico, obtener hipotéticamente un dato, el cual no es antojadizo, sino que utiliza la información textual. ¿Qué te he dicho yo, profesor, de la extrapolación? Automático, campeón. Ojo, una extrapolación, doctor, escúchame bien y no te olvides esto, por favor. Siempre crea, ¿qué cosa? Suposiciones. ¿Ok? Listo. A ver, acasito, profesor. ¿Y cómo te pueden preguntar por la inducción o la deducción? Acasito. Vamos, profe. Se infiere de la lectura. Una deducción adecuada sería: se desprende la inferencia del texto, se colige. ¿Qué significa, profesor? La palabra se colige, se deduce, nada más. Una inferencia adecuada. Preguntas por tipo de inducción. ¿Y cómo te pueden preguntar, profesor, en todo caso, por el tipo de inferencia de extrapolación? ¿Qué te he dicho yo? Cuando te hablan de extrapolación, se crean supuestos casos. Así ve, mira acá, campeón. Si se plantea que, entonces se concluye que... Ah, profesor, chequealo, ve. Si tenemos el caso A, una conclusión adecuada sería otro, ve. A partir del texto se supone... Ah, mira, ve. Si creamos el supuesto de... Ah, profesor. Entonces la extrapolación siempre implica crear casitos, supuestos. ¿Ok? Sigamos a ver a casito, profe. Un ejemplito, pues, profe. Era más piña. Cuando sabía, nunca me llamaba. Pero cuando no había entendido nada, ahí sí me preguntaba. No sé cómo hacía. Seguro que mi cara, la expresión que tendría, era como si mis ojos le avisaran al profesor que no había entendido, y entonces me preguntaba. Como contestaba mal o me quedaba callada, me decía: tiene que estar más atenta. ¿Cómo que no sabe? Si eso ya lo enseñé. Entonces me sentía mal y ya no tenía ganas de aprender. Incluso ahora, cuando no estoy segura
bajo la mirada. No quiero que mis ojos me traicionen. Construyendo la nueva escuela, volumen 1, Lilian Hidalgo Collazos y Severo Cuba Marmanillo. Ok. ¿Qué te he dicho yo? Ahora acá, un datito, doctor. Cuando te hacen preguntas del tipo inferencial, escúchame bien, doctor, la respuesta jamás está mencionado en el texto directamente. ¿Ok? Repito, cuando te preguntan por una inferencia, cuando te preguntan así, ¿no? Se interpreta, se deduce, se desprende, se colige, se infiere, se induce, etcétera, etcétera. O sea, una pregunta tipo inferencial, la respuesta, doctor, jamás lo vas a encontrar literalmente en el texto, jamás. Porque como su nombre mismo dice, es una inferencia. No te olvides eso, por favor. ¿Ok? Acá, vamos con una pregunta tipo inferencial. Dice acá, profesor, mira acá, se desprende. Ya está. Que la expresión piña significa era más piña. Cuando no sabía nunca me llamaban. Pero bueno, profesor, mis conocimientos previos. ¿Qué me está dando el texto, profesor? La palabra piña. Ahora vamos a tus conocimientos previos. En tu cultura, en tu barrio. ¿Qué significa la palabra piña? Mala suerte, profesor. Entonces, en el texto, ¿qué significa? En el texto, doctor, entonces significa, doctor, o hace referencia a qué, profesor? A la mala suerte. Listo. ¿Está? Se infiere que la protagonista tiene una actitud hacia la maestra, o en todo caso es maestro, ¿no? ¿Qué tipo de actitud, profesor? Una actitud de temor, profesor. De miedo, ¿no? De pánico, incluso, ¿no? Listo. ¿Qué hemos hecho, profesor? Una inferencia. ¿Ok? Ok, profe, más o menos. Sigamos. ¿Ok? A ver, un ratito. Veamos a ver acá entonces, doctor. Ojo. Recapitulando, a ver acácito. Ok. Mira, campeón. Ya estamos acá. Ojo. Profe. Mira acá, campeón. Escúchame bien. Mira, tigre. Primero, doctor, escúchame bien, comprendemos el nivel literal. Accesa a la información, recupera la información. Si te hacen acá cualquier pregunta, la respuesta en el texto. Ok. Comprendes todo el texto, pasas al siguiente nivel, no literal, al aspecto inferencial. Integramos la información, elaboramos interpretación, elaboramos inferencias, etcétera, etcétera. Cuando usted comprende acá, campeón, el último nivel, justamente pasamos al último nivel no literal, al aspecto crítico valorativo. Ojo, primero reflexionamos. ¿Esa obra es buena? ¿Es mala? Y en función a eso evaluamos. ¿Qué cosa, profesor? Dos aspectos, escúchame bien. Forma y contenido. Cuando yo digo el lenguaje es sencillo, forma, profesor. El estilo, profesor, es simple, forma. El mensaje del texto, contenido. El texto es útil, contenido. Pero escúchame bien, doctor. No puedes, escúchame bien, doctor, a ver acácito. Doctor, no puedes evaluar el texto. No puedes evaluar si es que no has entendido mínimamente el nivel literal. Pero hay gente que acá comete un yerro. ¿Qué cosa hace? A ver, esa obra no me gusta, o esa obra es aburrida, no te lo recomiendo. Doctor, usted está evaluando. Y que está evaluando, profesor, ¿significa qué cosa? Significa, doctor, que ha pasado por el nivel literal. Claro, ha pasado por ahí, luego ha elaborado inferencias y por último está valorando el texto. Porque hay gente que asocia a la no comprensión con un texto aburrido. No, doctor, lo correcto tendría que ser: ese texto es mucho para mí, o ese texto no entiendo nada. Solamente así sabremos que ni siquiera has llegado al nivel literal. ¿Ok? Listo, entonces, doctor, a ver acá, para explicarte esta última parte, doctor.
Entonces, ¿cuántos niveles de lectura hay? 2. Literal y no literal. Literal, todo lo que dice el texto, tal como está el texto. El no literal, 2 aspectos. Primero el inferencial, luego el crítico valorativo. En el inferencial, doctor, manejamos información implícita. O sea, integramos, interpretamos aquella información, doctor, a manera de inferencia. Usted concluye esto, pasa al último aspecto, crítico valorativo. Reflexionamos y evaluamos. Forma y contenido. ¿Ok? Más o menos, profesor. Más o menos. A ver. Ok. Acá. Entonces, profesor, acá. Veamos, a ver. Vamos. El crítico valorativo. Dice casito, doctor, automático. Emitimos, ya esta vez, juicios. ¿Ok? Emitimos juicios sobre el texto leído. Lo aceptamos o rechazamos, pero con fundamentos. Esta es la palabra. Emitir juicio. Pero repito, a ver ahí. No puedes juzgar un texto si es que no has comprendido mínimamente, doctor, el nivel literal, por ejemplo. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo. Ahí está, ¿ve? Donde interviene la formación del lector, su criterio y sus conocimientos de lo leído. Ahora, profesor, ¿cómo te pueden preguntar acá por el aspecto crítico valorativo? Propósito, ahí está, ¿ve? Propósito y posición del autor. Apreciación estética. Identificación con personajes. Identificación con valores. ¿Qué estás haciendo acá? Estás evaluando, doctor, tanto forma como contenido. Ok, profe. Más o menos. A ver el casito. Y esto es más flexible, ¿eh? Era un gigante egoísta. Los pobres niños no tenían ya sitio de recreo. Intentaron jugar en la carretera, pero la carretera estaba muy polvorienta, toda llena de agudas piedras, y no les gustaba. Tomaron la costumbre de pasearse una vez terminadas sus lecciones alrededor del alto muro, para hablar del hermoso jardín que había al otro lado. Entonces llegó la primavera y en todo el país hubo pájaros y florecillas. Solo en el jardín del gigante egoísta continuaba siendo invierno. Los pájaros, desde que no había niños, no tenían interés en cantar, y los árboles olvidábanse de florecer. En cierta ocasión, una bonita flor levantó su cabeza sobre el césped, pero al ver el cartelón se entristeció tanto pensando en los niños que se dejó caer a tierra, volviéndose a dormir. Gigante egoísta. ¿Qué opina de la actitud del gigante egoísta? Cuando le pregunta, ¿qué opinas, doctor? ¿Qué opinas acá, profesor? Acá yo ya no te puedo discutir ya, doctor. ¿Por qué? Porque es ya tu evaluación. Profesor, me parece mal. Me parece una actitud, profesor, negativa. Es tu evaluación. ¿Qué hubieras hecho si fueras uno de los niños? De repente le hubiéramos preguntado por qué actúa así. O de repente no le hubiéramos hecho caso. O sea, acá te pide, por ejemplo, identificación con personajes, por ejemplo. Pero como te repito, hay una evaluación. Cuando hablamos del aspecto crítico valorativo, doctor, valoramos, criticamos, forma y contenido, pero después de un proceso. ¿Ok? Listo, doctor. Más o menos, profesor. Sigamos. Bien, doctor. Hasta ahí justamente tendría que ser la explicación de los niveles de lectura. ¿Ok? Ahora vamos a la práctica, campeón. Al toque, ¿ya? Al toque tigre. Vamos, acá está. Bien. Facilito. Acá dice. El vocablo peculado figuró en el diccionario de la Real Academia hasta la 21ª edición de este, o sea, hasta 1992. Pero en la última edición, la del 2001, no figura. ¿Por qué ha eliminado la Academia de su diccionario el término peculado?
A todos nos consta que en este país y en otros se siguen cometiendo peculados, es decir, se siguen sustrayendo caudales del erario nacional. El peculado es el robo que se comete en detrimento del tesoro público de una nación. ¿Qué cosa cree la academia? ¿Que ya no se cometen peculados? Al contrario, ahora se cometen más que nunca. Entonces, ¿por qué ha desaparecido del lexicón oficial la palabra peculado? ¡Bah! No se plantea en el texto. ¿Qué te he dicho yo, doctor, sobre los tipos de preguntas? Venga para acá, un favor. A ver acá, vamos con esto mejor, ¿ya? Checa, profesor, mira acá. Ojo, no tiene acá. No se plantea en el texto respecto al vocablo peculado. Listo, profesor. A ver, vamos, al toque un ratito. Pirín, pim, pim. Ok. Acácito. Vamos con este lapicito mejor, ¿ya? Listo, profesor. A ver acácito. Dice acá. Se ha eliminado del diccionario de la academia. Acá dice acá. Figuró, mira acá. El vocablo peculado figuró en el diccionario de la Real Academia hasta la vigencia. Figuró. Correcto, profesor. ¿Ok? ¿Significa robo, profesor? A ver, acácito. Un ratito, a ver acá. Campeón. A ver acácito. A ver acá. ¿Significa robo? A ver acácito. Vamos acá. Pásame mi lápiz. Ojo, mira acá. ¿Dónde es esto? Mira acá. Acá. A todos nos consta que en este país y en otros, ojo, se siguen cometiendo peculados. Es decir, se siguen sustrayendo caudales del erario nacional. El peculado es el robo que se comete en detrimento. Sí, profesor. Se relaciona con sustracción de caudales del erario nacional. Aquí está, ¿ve? Una pregunta tipo literal, ¿no? Listo. ¿Fue descartado por la academia? Claro. Figuró, dice ahí. Ha desaparecido de la 21ª edición. A ver acá. El vocablo peculado figuró en el diccionario de la Real Academia. Dice acá, mira. Hasta la 21ª edición. Por lo tanto es falso esto. La B sería la E. ¿Ves? Es cierto de lo leído. A ver acácito. A ver, una pregunta también tipo literal. ¿Dónde voy a buscar la respuesta, profesor? En el texto. En nuestro país disminuyeron los casos de peculado. Dice, no dice, profesor. Lexicón oficial es sinónimo de diccionario de la Real Academia. A ver acácito, profesor. Veamos, a ver acá. Veamos, mira acá. ¿Qué cosa cree la academia? ¿Que ya no se cometen peculados? Al contrario, ahora se cometen más que nunca. Entonces, ¿por qué ha desaparecido del lexicón oficial la palabra peculado? ¿En dónde figuraba, profesor, la palabra peculado? El vocablo peculado, a ver acá cito ya. El vocablo peculado figuró en el diccionario de la Real Academia, acá cito, ¿ve? Por lo tanto, profesor, acá dice diccionario y se acabó el chiste. Por lo tanto, eso sería verdadero. No sé si está marcado o no, pero bueno, igual, veamos. Se entiende del texto. La academia posee un diccionario etimológico, no se puede precisar. Falso. El diccionario de la Real Academia solo posee tampoco 21 ediciones. Falso. Cada año cambia el diccionario de la academia, no puedo precisar. El año 2001 se publicó la 22ª edición del diccionario de la academia. ¿O existe duda sobre la desaparición del vocablo peculado? Eso está acá, mira, campeón. A ver, acácito por acá. Ok. Acá ve. ¿Qué cosa cree la academia? ¿Que ya no se cometen peculados? Al contrario, ahora se cometen más que nunca. Entonces, ¿por qué ha desaparecido del lexicón oficial la palabra peculado? Por lo tanto, hay duda, ¿ves? La B sería la E, ¿ve? Vamos a la otra, a ver. Los problemas de aprendizaje con rojito, ¿ya? Con rojito. Ok, por acácito, a ver.
Ok. Los problemas de aprendizaje y el síndrome de Asperger tienen un trasfondo genético. El cerebro humano, en tanto funciona con neurotransmisores químicos, se resiente cuando estos sufren un desbalance. ¿Quiénes sufren un desbalance, profesor? Los neurotransmisores. ¿Ok? Listo. Por ese motivo se ha comenzado a investigar los alimentos que consumen los chicos. Así parece que los niños hiperactivos y los que sufren Asperger no llevan la enzima que metaboliza las proteínas de la leche y del trigo. Ok, a ver acácito esto. A ver acácito. Lo que precisamente altera el funcionamiento de los neurotransmisores químicos. Ok. Hay quienes se niegan a creer en esta teoría, pero se recomienda a los padres que no les den, ojo a ver acácito, a sus hijos ni leche ni nada que lleve trigo. También se especula que los niños hiperactivos demandan mayores cantidades de azúcar que los normales. Uy, carambas. A ver, vamos. Pregunta acá. El rasgo común entre los problemas de aprendizaje y el síndrome de Asperger es... A ver, profesor acácito. Los problemas de aprendizaje y el síndrome de Asperger tienen un trasfondo genético. ¿Dónde está, profesor? ¿Dónde está? Beso, pues. Ya está. De acuerdo al texto, el síndrome de Asperger se produce ¿por qué? A ver, profesor, ¿por qué dice? Porque se altera el funcionamiento de los neurotransmisores. Puede ser, profesor. Era casito. Así parece que los niños hiperactivos y los que sufren Asperger no llevan la enzima que metaboliza las proteínas de la leche y el trigo. Como la enzima no metaboliza, altera ¿qué cosa? El funcionamiento de los neurotransmisores químicos. Razón por la cual, doctor, justamente se traduce en el síndrome de Asperger. Por lo tanto, acá sería la A, ¿ves? Listo. Sigamos. Sigamos, profesor. A ver, acá sigamos. Señale, a ver qué nos pregunta acá. No se plantea en la lectura, ¿listo? ¿Los neurotransmisores químicos pueden sufrir un desbalance? Claro, campeón. Mira por acá. A ver, acácito. Desbalance. ¿A qué sabe? ¿Miras? Correcto. Existe una enzima que metaboliza las proteínas de la leche y el trigo. A ver, profesor, a ver, acácito. Veamos. Acá ve. No lleva la enzima que metaboliza las proteínas de la leche y del trigo. Verdadero, profesor. ¿Los niños hiperactivos carecen de neurotransmisores químicos? ¿Eso dice? No. Si no, dice que los niños hiperactivos y los que sufren Asperger sufren un desbalance de los neurotransmisores químicos. No te dice que no llevan, eso es falso. Un niño hiperactivo demanda menor cantidad de proteínas. A ver, tigre, mira casito. Mayores. Se acabó el chiste. Eso sería falso. Esto no. 3 y 4. Listo. ¿Ves? Es un planteamiento textual. ¿Ya? A ver, casito, vamos. Los niños hiperactivos no llevan enzimas. No es que no llevan enzimas. Solamente el texto dice que no llevan enzimas de la leche y del trigo. Ojo, es falso. No es recomendable dar leche a un niño hiperactivo. A ver, eso vamos. Hay quienes se niegan a creer en esta teoría, pero se recomienda a los padres que no les den a sus hijos ni leche ni nada que lleve trigo. Se acabó el chiste, campeón. Recontra fácil. Eso sería habla verdadera, ¿no? Listo. ¿Ok?
Texto. Los dibujos de Guamán Poma de Ayala indican, a ver acásito, al toque ya. Ok, indican que antes de la llegada de los españoles, ok, los incas conversaban con sus ídolos en la parte alta de sus adoratorios llamadas huacas. Ok. Allí, según cronistas de la época e historiadores, ojo, contemporáneos, los incas conversaban con los demonios, prácticas que los españoles calificaron de idolatría. Interesante. El padre Bernabé Cobo cuenta en Historia del Nuevo Mundo que Hernando Pizarro destrozó a fines de 1532 o inicio de 1533 el ídolo principal del templo de Pachacámac. La versión de Pedro Cieza de León en El Señorío de los Incas es que ante el asombro de los habitantes, fue sustituido por una cruz. Luego los españoles ubicaron la cruz sobre los cerros, en las iglesias, en los pueblos fundados, en las principales huacas indígenas. Durante la evangelización, el soldado y el misionero solían unir sus esfuerzos para que la cruz fuera aceptada por convencimiento como signo religioso. Listo. El testimonio que muestra sobre la conversación de los ídolos incaicos en las partes altas. Acá está, ¿ve? ¿Cuál es? Los dibujos de Guamán Poma de Ayala. Ya está. Ay, carambas, pasa el borrador. Ya está, ¿ves? Listo. Facilito, ¿sí o no? Los españoles denominaron idolatría al hecho que... A ver, acásito, profesor, acásito, mira. ¿Está bien? Allí, según cronistas de la época e historiadores contemporáneos, los incas conversaban con los demonios, prácticas que los españoles calificaron como idolatría. Caramba, wow. ¿Qué pasó? Listo. ¿Dónde estaría eso, profesor? Los ídolos se ubican en la parte alta, falso. Los incas conversaban con los demonios en las huacas. Listo. 10. No se plantea en el texto. El ídolo del tiempo de Pachacámac fue sustituido por una cruz y Hernando Pizarro Cheso, ¿no? Aquí está, ¿ve? Aquí está, ¿verdadero? Los españoles ubicaron la cruz sobre cerros, iglesias. Aquí está, ¿ve? Correcto. El soldado y el misionero eran considerados como símbolo religioso. Durante la evangelización, el soldado y el misionero solían unir sus esfuerzos para que la cruz fuera aceptada como por convencimiento como signo religioso. Entonces, doctor, es la cruz, no el soldado, falso. Ya está, sí, ¿no? 11. ¿En qué momento se unieron los esfuerzos para que la cruz fuera aceptada por los pobladores? Ah, mira acá, campeón, mira, tigre. Acá ve. Durante la evangelización. Por lo tanto, sería acá. Ahí ves. Más o menos, profesor. ¿Ok? Ahí vamos. Hay materiales, a ver, vamos a ver acásito. Sustancias diversas que no son identificados por la sociedad, a ver, como peligrosos, pero que evidentemente lo son. En las salas de emergencia de los hospitales y centros de salud se atiende a diario a niños y adultos con variados cuadros de intoxicación. ¡Wow! Llama mucho la atención cuando alguno de estos cuadros
es provocado por la ingestión de témperas, borradores, pequeñas partículas de lápiz, crayolas, goma o papel. El problema está en que muchos, sobre todo los niños, tienen la mala costumbre de llevarse todo a la boca y morder los lápices, crayolas, plumones, lapiceros, borradores y cuanta cosa tenga a la mano, acentuando el riesgo de contaminación crónica. Wow. A ver, vamos. No se menciona en el texto. A ver, vamos. Generalmente los niños tienen la mala costumbre de llevarse todo a la boca. A ver, ¿dónde está ese profesor? Acá está, ¿ve? El problema está en que muchos, sobre todo los niños, tienen la mala costumbre de llevarse todo a la boca. ¿Verdadero? La sociedad no identifica los productos peligrosos. A ver, acá sí, a ver, doctor, vamos. ¿Dónde está eso? Sustancias diversas que no son identificados por la sociedad como peligro. ¿Verdadero? La ingestión de partículas de lápiz puede provocar intoxicación. Acá no. La ingestión de témperas, borradores, pequeñas partículas de lápiz. ¿Verdadero? A ver, vamos. Carambas. A ver, casito, vamos. No todos los útiles escolares son de mala calidad. ¿Dónde dice eso? Error, pues, profesor. Listo. Se acabó el chiste. Dedo. De acuerdo al texto, es una idea incompatible. O sea que no se menciona en el texto, campeón. Mira acá, veamos. Los escolares siempre presentan casos de intoxicación por morder lápices. A ver, vamos. Y acá llama mucho la atención cuando alguno de estos cuadros es provocado por la ingestión de témperas, borradores, pequeñas partículas de lápiz, crayolas, goma o papel. Ah, profesor. Entonces, ¿qué dice acá? A ver, ahí, ¿qué te dice? Los escolares siempre presentan casos de intoxicación. No, algunos nomás, falso. Listo. El chuto, tunantada jauja. En historia, a ver acá cito. En la historia es el curaca noble o mestizo de la época colonial. La transformación, un ratito. La transformación y estilización del indígena emergente. Se le considera capataz, que aspira a integrar la clase social alta, por la cual utiliza una vestimenta elegante. El chuto es personificado por varones. Baila ubicándose al frente de la cuadrilla. Tiene la función de hacer campo entre el público para el desplazamiento de los demás personajes. Esto lo realiza enérgicamente hablando en quechua: huiticuy, retírate; huitipacuy, retírense. Además baila por los costados, llegando hasta la ubicación de los chapetones, con quienes disputa sus encantos. Protege a los huancas y jaujinas del público. Usualmente el chapetón lo insulta, llamándole asiaj, diablo. Listo. Identifica la alternativa que no presenta una función del chuto. Vamos, función del chuto, ¿dónde estás? A ver, acasito. Cabe. Baila ubicándose al frente de la cuadrilla. Tiene por función hacer campo entre el público para el desplazamiento de los demás personajes. Listo. ¿Qué más? Esto lo realiza enérgicamente hablando en quechua: huiticuy, huitipacuy. Además baila por los costados, llegando hasta la ubicación de los chapetones. Ok. A ver, vamos con la alternativa. Se ubica al frente y los costados de la cuadrilla. Sí, profesor. Protege a los huancas. Sí, profesor. Deja de ir al espacio. Sí, profesor. Compite con chapetón. Sí, profesor. Transforma y estiliza al indígena. Eso es falso. ¿Por qué? Porque eso es el simbolismo.
no la función del chuto. Determina la relación incorrecta respecto al chuto. Representación persona de la sierra insulto. A ver. Personificación. Acá dice, ¿no? Varón. Historia de un curaca noble o mestizo. A ver, acá cito. Y acá. Es el curaca noble o mestizo. Verdadero. Fácil. Vestimenta, aspiración, llegar a integrar una clase social alta. Sí. Léxico, uso mínimo del quechua. Sí, profe, excepto la... porque no es un insulto. Ok. Y no dice tampoco el texto, ¿no? Vamos con texto, a ver. En el trayecto de un viaje, Guillermo de Baskerville se encuentra con un grupo de monjes que anda en busca de un caballo que se escapó de la abadía vecina. Al principio los monjes se sorprenden un poco cuando Guillermo les da a conocer el lugar donde se dirige el caballo fugitivo, pero se desconciertan del todo cuando los enteran de que también sabe que el animal tiene el mejor galope de toda la cuadra, que su pelaje es negro, que tiene 5 pies de alzada, que sus herraduras son de plata fina, etc. Sin embargo, Guillermo jamás ha visto al animal, aunque sabe hacia dónde se dirige al observar las huellas de sus pezuñas en la nieve. La regularidad de esas huellas le permitió inferir asimismo que el caballo tiene un buen galope. Por lo que se refiere a su color, le bastó percatarse de las crines negras adheridas a las espinas de un zarzal. ¡Listo! Si Guillermo no hubiese observado el zarzal, entonces no habría... Aquí está, mira, ve. Acá ve. ¿Ok? Por lo que se refiere a su color, le bastó percatarse de las crines negras. Ya está, se acabó. ¿Dónde es, profesor? El zarzal. Esto no. Listo. No habría inferido que el caballo era de pelaje negro. Pregunta 17. Guillermo infiere que el caballo tiene el mejor galope, porque observó qué cosa, que las huellas se distribuían simétricamente. Ya está. Entonces, chiquitos, mira acá. Cuando hablamos de comprensión de texto, doctor, importante, doctor, que usted se concentre en la lectura. 1, 2, doctor, práctica. ¿Está bien? Práctica. Pero aplica el principio, ¿no? Cuando es implícito, los tipos de preguntas y todo eso, para que su ejercicio de verbal en comprensión de textos o niveles de lectura les salga excelente. Bien, jóvenes, hasta acá sería el tema justamente de los niveles de lectura, chicos. Bien, chicos, conmigo ha sido un gusto, chicos, y nos vemos hasta una próxima sesión. Chao, chicos, cuídense, nos vemos.